No lo Buenas tardes, hice. profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos acerca de los criterios de normalidad y anormalidad en las variables social y cultural. Somos el grupo 6 y los integrantes son Ayala Córdoba Valeria Stephanie, Castro Huaraca Mariel Casia, Rojas Mucha Samantha Alessandra mi persona y Rojas Quintanilla Lisbeth Nayeli e Izarra Poma John Nilton. Bueno, antes de comenzar con la exposición, daré una frase relacionada con el tema. Según Richard Kalish, nos menciona que muchas personas profundamente perturbadas se comportan en forma normal la mayor parte del tiempo y casi todas las personas normales muestran ciertas maneras, ideas o conductas que podrían ser consideradas anormales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora daré un breve concepto sobre la normalidad. La normalidad, el término normalidad puede relacionarse con salud cuando el comportamiento está dentro de los límites o estándares normales y cuando se observa ausencia de signos y síntomas de un trastorno mental. Bueno, la normalidad en cada persona tiene la capacidad para equilibrar su mundo tanto interno como externo. Estos controladores regulan así la conducta. Es capaz de reconocer entre lo real y lo que no es real, es decir, el sujeto psíquicamente normal puede desempeñarse satisfactoriamente con una conducta no dañina que no se aleja de la realidad y tiene la capacidad de responsabilizarse de sus actos y así asumir las consecuencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, criterios de normalidad. Tenemos aquí 4 criterios, el criterio estadístico, el criterio biológico, el subjetivo y el sociocultural. Criterio estadístico. El criterio estadístico es una interpretación de la norma basada en el modelo estadístico. Cuantifica los hechos psicológicos en una determinada población. Bueno, el criterio estadístico es la cuantificación de los hechos psicológicos, como lo habíamos mencionado antes, a través de la estadística y su distribución normal en la población. Estas variables definen psicológicamente a una persona de modo cuantitativo, mediante porcentajes, pero es imposible en sí determinar con exactitud la cantidad de personas libres de problemas y alteraciones psicológicas. Criterio biológico. Las alteraciones psicopatológicas se deben a la alteración del funcionamiento de la estructura normal del organismo. Bueno, en el criterio biológico enfatiza sobre la naturaleza biológica de las personas y de la conducta. Este criterio señala el funcionamiento o la estructura normal del organismo mediante los factores genéticos, inmunológicos y bioquímicos. Mediante este criterio se determina los síntomas existentes y se reflejan los aspectos biológicos de la persona. Criterio subjetivo. Es cuando el individuo valora su estado de salud mental y lo expresa verbalmente o por su comportamiento. Es decir, es el propio individuo el que valora su estado de salud mental como normal o anormal. Esta valoración es individual. En ella el sujeto reconoce lo que es normal en su modo de pensar, sentir, actuar, es decir, o comportarse, razón por la cual es el propio individuo quien dictaminará su estado de salud y su completo bienestar mental. Criterio sociocultural. La adaptación del individuo al grupo social al que pertenece por medio del comportamiento normal y correcto. Se considera la normalidad como la adaptación del individuo a los modos de comportamiento esperables o habituables y considerados correctos por el grupo social al que pertenecen. El sujeto que es psíquicamente normal tiene en sí una personalidad adecuada y así no choca con el medio ambiente,
Su conducta no es dañina y es responsable, ya que sigue las reglas de convivencia con los demás. Es decir, cuando una persona se comporta, piensa, siente como los demás dentro de un contexto será catalogado como normal, pero debemos saber que la adaptación no es precisamente sinónimo de salud mental. Bueno, siguiendo con la exposición, pasaré con mi compañera Mariel. Reciban un cordial saludo de mi parte. Ahora les voy a explicar el concepto de anormalidad. Si bien es cierto que varias personas han tratado de darle un concepto, este concepto es impreciso y muy difícil de definir. Hay muchos ejemplos de anormalidad, pero estos pueden variar dependiendo de los factores en los que se presenten. Y además involucran demasiadas formas diferentes y aún más diferentes características, por lo que a primera vista puede ser que su definición sea bastante razonable, pero a la vez es problemática. Entonces, la definición más aceptada sería que la normalidad es entendida como la capacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto, puesto que el individuo no presenta una estabilidad emocional considerada en los límites normales. Entonces, si el individuo deja de ser normal, se le considera como anormal. Entonces, estamos hablando de una perturbación emocional. Um, Esto no es un estado de todo o nada, sino es una cuestión que se basa en grados. Hay síntomas que a menudo se pueden observar en personas normales, pero se producen de una manera muy exagerada en individuos que tienen las emociones profundamente perturbadas. En una persona que no diferencia la realidad de la fantasía y esta persona no es capaz de adaptarse a la sociedad, tampoco quiere formar por parte de ella y su conducta le lleva a realizar acciones excesivamente dañinas e incorrectas para las demás personas. Y es por eso que se le considera como anormal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaré de los criterios de la normalidad. En primer lugar, la desviación de la norma estadística. Puede ser como la infrecuente, lo atípico, lo que es inadecuado y lo que no va con las capacidades de una persona normal. Entonces, desde este criterio, podríamos considerar que las personas anormales ven el mundo desde otra perspectiva. No piensan como una persona con los límites normales. Es decir, viven en un mundo de fantasía o no quieren ver el mundo tal y como es, sino que lo cambian para que esté de acuerdo con lo que ellos mismos quieren, no como lo plantea la sociedad en sí. Otro criterio son las angustias personales. Ah, la normalidad lleva consigo sentimientos muy negativos y emociones que no son consideradas como normales dentro de nuestra sociedad. Entonces, se presentan síntomas como la ansiedad, la depresión y una culpa que no es para nada normal ni común en una persona que se considera o se puede considerar normal. Seguimos con la desviación de las normas sociales. La normalidad como la falta de la conformidad. Toda sociedad tiene normas, dependiendo del contexto en que se encuentre. Una persona normal no está conforme con estas normas, siempre está buscando romperlas, está buscando hacer, como dije antes, vivir en su propio mundo y, y pues romper y hacer daño a todas las personas que están a su alrededor por no seguir las mismas normas. Y por último, tenemos a la inmadurez personal, que se considera como un comportamiento inapropiado, tanto para la edad y como para el contexto en el que se encuentra la persona.
Es decir, que por ejemplo, una persona mayor de unos 40 o 50 años que se empieza a comportar como un niño pequeño de 10 años en un contexto, por ejemplo, en su área de trabajo, no es considerado normal, presenta signos de anormalidad. Eso sería todo. Doy pase a mi compañera. Ah, bueno, profesor, voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre las características del criterio de la normalidad. Primero voy a hablar sobre las actitudes positivas hacia sí mismo. Como sabemos, esto tiende a ver con con la autoestima y con el autoconcepto que tiene que ser bueno, ya que aquí es cuando una persona se siente feliz consigo misma, se siente cómoda también consigo misma. También existe una autonomía e independencia de parte de esa persona que está considerada entre el carácter de la normalidad, en la cual logró esta independencia con ayuda de sus padres o por sí mismo, y por estas razones que se siente orgulloso de sí mismo. También existe la percepción adecuada de la realidad, en donde sabe que exactamente qué es lo que está sucediendo a su alrededor, ya sea en su trabajo, en su casa o en nuestra sociedad. También existen unas relaciones interpersonales positivas, en las que tiene una buena comunicación con sus padres o sus familiares externos, o también con sus amigos o la pareja en caso de que la tenga. También con estos tiene una buena comunicación y son su círculo de confianza. Siguen las características de la anormalidad, ya que hay una pérdida de control. No se sienten cómodos en esta sociedad que existe actualmente, ya que son descartados completamente de esta sociedad, siendo excluidos o incluso son discriminados en esta sociedad. También existe una excentricidad, ya que su salud mental no es muy poco común, por lo que las personas los encuentran algo desagradables de conversar o tener una relación íntima con ellos. También hay una irracionalidad, ya que, por ejemplo, hay algunos trastornos en los que tienen disformia de su cuerpo, o también tienden a tienden a cambiar sus pensamientos de acuerdo a sus trastornos mentales que tengan. También existe una desadaptación, ya que, como sabemos, nuestra sociedad tiene un cambio constante de acuerdo a nuestra edad, en la que tenemos que adaptarnos constantemente a estas. Mi compañero John va a seguir con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los criterios de la normalidad y anormalidad desde el punto de vista cultural. Ya, ahora, por un lado, los conceptos de normal o anormal estarán determinados por cada cultura en particular. Por otra parte, los criterios absolutos de carácter universal de la cultura en sí aclararía lo que realmente es normal o anormal dentro de una sociedad, refutando las orientaciones que se identifican como un relativismo cultural, donde se llega prácticamente a negar la normalidad con la posición de lo que todo es normal, siempre y cuando se le vea dentro del contexto cultural donde se da. Pasamos a la siguiente diapositiva. No, perdón. Para poder entender mejor esto, les voy a dar un breve ejemplo desde la perspectiva, desde el punto de vista cultural. Tenemos el siguiente fenómeno cultural. Nos vamos a basar sobre el trance de posesión. El trance de posesión es visto como normal en muchas de las sociedades, sobre todo en las africanas o afroamericanas, y pueden cumplir además una función social importante, ¿no? Es solo ahí donde esa particular cultura
donde se considera normal. Esto quiere decir que, mira, en este caso nos presenta lo que es el trance de posesión. El trance de posesión en estas culturas, como ya les mencioné, las africanas o afroamericanas, para ellas es normal, pero para otras culturas, o viendo desde una perspectiva metacultural, los criterios universales sobre el funcionamiento de los mecanismos culturales nos llevan a la conclusión, o mejor, al diagnóstico de que el trance de posesión sí es una enfermedad mental, pues es la expresión de una particular reorganización de los materiales culturales que permite enfrentar una situación de conflicto en esas culturas. Lo que hace el grupo humano es utilizar los materiales culturales de carácter universal para darle expresión particular a todos los aspectos de su vida. Esto incluye la enfermedad y, por ende, los trastornos mentales. Ahora, viendo desde otra perspectiva, según el psicoanálisis, como instrumento para estudiar los trastornos psíquicos dentro de la perspectiva cultural, afirmando que la estabilidad o inestabilidad emocional surge de la manera como los individuos manejan o no sus materiales culturales para enfrentar las represiones, pulsiones agresivas o conflictos en general que produce la misma cultura, pues esta a la vez que le da al hombre todas las posibilidades para realizarse como ser humano o en sociedad. Le quita también libertades al imponerle normas, leyes y pautas de conducta necesarias para mantener bajo control las pulsiones agresivas, es decir, controlar esa parte primitiva del hombre a la que Freud le llamó ello. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora les hablaré los criterios de normalidad y anormalidad según el punto de vista social. Bueno, como podemos ver, la sociedad establece el modo de vida y estructura la conciencia que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo y en el entorno en que se vive. A la vez, la normalidad y anormalidad en lo social están relacionadas y vinculadas con el contexto en el que se vive. Para poder entender este punto de vista, les voy a dar otro ejemplo. El ejemplo dice que en sí las personas somos seres sociales y por lo cual necesitamos o tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. La pertenencia grupal se puede ver como un sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta un miembro de una sociedad. Sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte de ese grupo, pertenecer a un país, pertenecer a una familia, o a un grupo de trabajo, un club, incluso un partido político, un grupo religioso, los cuales van a minorar el miedo de ser excluidos, que no nos tachen de no ser normales, ¿no? O que por ahí nos digan, están locos, son maricas, son lesbianas, son excéntricos, son enfermos mentales, son discapacitados o son raros, ¿no? En definitiva, seguir en el rebaño, pero evitando convertirse en oveja negra. Eso nos quiere decir que las personas en sí necesitamos o tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿ya? Con tal de no ser mal visto por los demás. Entonces uno prefiere seguir un grupo aunque le guste o no le guste, pero evitar de ser tachado por los ítems antes mencionados, ¿no? Eso sería todo, gracias. Le doy el pase a mi compañera. Ok. Ahora, para concluir con la exposición, daré algunas conclusiones. La normalidad se relaciona con todo aquello que está dentro de los límites ordinarios en el comportamiento humano. Es decir, cuando no se observa ningún tipo de psicopatología en las personas. Por otro lado, tenemos a la normalidad, que se relaciona con todos los aspectos negativos en el individuo, tales como la desaceptación, el conflicto y el sufrimiento. En otras palabras, se presentan condiciones disfuncionales. Ahora, ambos tienen criterios bajo punto de vista culturales y sociales.
podríamos decir que bajo el punto de vista cultural, existen diferentes culturas y subculturas que siempre van a tener diferentes normas sociales. Para darles un ejemplo, en el sur de Europa es común estar mucho más cerca de los extraños que en el Reino Unido. Aquí también. En Perú se suele saludar con un beso e incluso un abrazo, pero en Corea del Sur y Corea del Norte solamente se hace una reverencia. También en el contexto social, bajo este punto de vista, se le considera tanto a la normalidad como a la anormalidad diferentes y se basan bajo el criterio en el cual ha sido forjado, es decir, en el contexto y en la realidad que vive cada persona. Entonces, tanto en la sociedad como en el aspecto cultural, la normalidad y la anormalidad varían demasiado. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención a nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado.